figura oscura. Recientemente, me encontraba sentado en Starbucks, trasteando en mi laptop, cuando escuché a un grupo de estudiantes discutiendo sobre lo que les asustaba y el por qué. Esto me llevó a recordar el primer momento en mi vida en el que sentí verdadero terror. Supongo que me estoy haciendo viejo, porque me tomó unos minutos recordarlo. Pero una vez que lo hice, pensé que era mejor escribirlo para no olvidarlo jamás, solo para asegurarme de que no fuera uno de los ejercicios más inútiles de mi vida. Me pareció una buena idea enviarte una copia para que pudieras compartirlo con otras personas. No estaba completamente seguro de mi edad, tal vez tan joven como los 8 años, pero más probablemente cerca de los 10. Había estado esperando Halloween con una ansiedad que me hacía babear, pues había sido mi festividad favorita durante el tiempo que podía recordar. Ya sabía de qué me iba a disfrazar. Después de ver la primera película de Spider-Man con Tobey Maguire en el cine, mis padres me llevaron a Walmart, tan pronto como pusieron los disfraces a la venta. No era el mejor y se veía un poco ridículo en mi regordete cuerpo, pero lo llevé con orgullo. Mis amigos y yo nos sentábamos en el almuerzo todos los días, emocionados discutiendo a qué casas iríamos y qué caramelos esperábamos conseguir. Aunque pedir dulces de puerta en puerta ya estaba cayendo en desuso, principalmente debido a las tonterías que los medios repetían sobre caramelos envenenados y llenos de cuchillas. Mis padres de pueblo estaban más que felices de ver a sus hijos salir de la casa y alejarse de sus consolas de juegos, aunque aún así, la idea de las madres acompañando a los más jóvenes era una constante. Ellas se aseguraban de que ningún hombre del saco los agarrara. O al menos, eso pensábamos en aquel entonces. Como iba a salir con mi hermano mayor, mis padres no estaban preocupados por nosotros. Después de la escuela, corrí las 2 cuadras hasta casa y comencé a preparar mis cosas para más tarde. Después de la cena, mi hermano y yo nos pusimos nuestros disfraces y nos alineamos en la sala para que mamá nos tomara algunas fotos. Cada segundo que pasaba en casa era tortura. Cuando finalmente nos dejó salir, ya empezaba a oscurecer. Corrí al patio de la escuela para encontrarme con mis amigos y mi hermano para ponerme al día con él, feliz de estar libre de la mirada de mis padres por un rato. Fuimos de casa en casa, sosteniendo nuestras bolsas y haciendo comentarios sarcásticos de vez en cuando a las personas cuyos dulces no aprobábamos. 1 o 2 veces, tuvimos roces con algún adulto por su comportamiento. Bajo el anonimato de nuestros disfraces, éramos valientes para provocarlos y luego huir. Seguir adelante era crucial, ya que teníamos clases por la mañana y la mayoría debía estar en casa antes de las 9. Además, aún debíamos permitir que nuestros padres inspeccionaran nuestros caramelos antes de comer alguno, aunque claro, probamos algunos de todas formas. Sabíamos que mientras más rápido nos moviéramos, más casas podríamos visitar. Mientras dábamos la vuelta a una casa en la calle opuesta, pasamos por un terreno vacío del tamaño de 2 lotes. Una compañía constructora acababa de empezar a trabajar y se veían varias colinas de arena en todo el callejón sin salida. Por alguna razón, eché un vistazo al terreno vacío y noté a un hombre alto vestido de negro parado detrás de una de las colinas de arena. No se movía en absoluto y al principio pensé que era algún tipo de adorno, pero cuando aparté la mirada para llamar la atención de mis amigos y volví a mirar, había desaparecido. Cuando mis amigos no lo vieron, empezaron a burlarse de mí. Pero yo sabía lo que había visto. Intenté actuar como si su desaparición no me afectara, pero ya estaba perturbado. Hice lo posible por olvidarlo y continué mi asalto nocturno en busca de dulces. Nos movíamos con rapidez, yendo de casa en casa. Pero una vez más, cuando nos acercamos al centro de la manzana, la oscura y aterradora figura volvió a aparecer en mi vista. Me alivió escuchar a mis amigos reconocer su existencia esta vez. Permaneció inmóvil mientras nos observaba desde el patio trasero de la casa, justo al otro lado de la calle.
Ninguno de nosotros se movió y continuamos mirándonos en silencio. Esta batalla de miedo continuó por más de un minuto, antes de que lentamente comenzara a caminar hacia nosotros. Salimos disparados de allí antes de que diera su primer paso completo. Recuerdo haberme vuelto para mirar en un momento y no verlo detrás de nosotros. Pero no iba a detenerme hasta que ya no pudiera correr más. Todos alcanzamos el límite casi al mismo tiempo y casi por coincidencia, estábamos de vuelta casi en el mismo lugar donde habíamos empezado esa noche. Doblegado, con las manos en mis piernas, luchaba por tomar cada bocanada de aire que pudiera, a pesar de seguir muy asustados, bromeábamos entre nosotros, riendo, probablemente por el alivio. Una vez que finalmente pude respirar algo más normal, me enderecé. Si recuerdo correctamente, estaba haciendo una broma sobre uno de los otros chicos, probablemente Steve, que era un blanco común para nuestro humor. Fue entonces que miré al otro lado de la calle, hacia el parque, cuando noté la silueta de una persona parada justo fuera del resplandor de una farola. No podía estar seguro si era nuestro perseguidor, hasta que me moví unos centímetros para ver sin que la valla metálica bloqueara su torso. Al moverme para tener una visión más clara, mis amigos me observaban de cerca, temerosos de respirar hasta que diera mi veredicto sobre lo que veía. La persona no se movió en todo este tiempo, al menos hasta que obtuve una posición para tener una vista sin obstáculos. El momento en que obtuvimos un claro contacto visual, el hombre se adentró en el resplandor directo de la lámpara, permitiéndome verlo claramente. Lo único que pude decir fue: corran. Desafortunadamente, esta vez nos separamos en diferentes direcciones, probablemente hacia cada uno de nuestros hogares. Al menos, yo me dirigía hacia allí. Aunque me movía tan rápido como mi regordeto cuerpo me permitía, un sentimiento desconocido me hizo mirar hacia atrás para ver dónde estaba el hombre de negro. Imagino que cada uno de nosotros estaba convencido de que nos seguía de cerca. Pero vi cómo se volteaba con indiferencia y comenzaba a caminar en la dirección en la que había visto correr a Steve y Brian. Ellos debieron haberlo visto detrás de ellos, porque escuché a Steve a lo lejos soltar un grito y decir: «Oh tío, corre». Unos segundos después, llegué al supuesto lugar seguro de mi patio delantero. Mis pulmones ardían tanto que simplemente caí de espaldas y pasé un par de minutos reuniendo fuerzas. Cuando entré por la puerta principal, seguía jadeando un poco. Mi hermano ya había vuelto a casa, y al ver mi estado, se rió y me dijo: «¿Qué pasa? ¿Te persiguió el hombre del saco, pequeño bebé? ¿Te asustaron todos los monstruos?». Lo dijo con un tono de voz muy condescendiente, como hablando con un bebé, era su forma habitual de ser idiota. Pero estaba demasiado distraído por lo que acababa de suceder, como para enojarme con él. Toda la emoción y la carrera me habían dejado exhausto. Simplemente entré en la cocina y dejé caer mi bolsa de caramelos en el suelo frente a mis padres, luego subí las escaleras para acostarme. Apenas pude quitarme el disfraz. Finalmente lo logré y rápidamente me quedé dormido. En algún momento de la noche soñé que el teléfono sonaba en el pasillo, pero estaba tan cansado que no pude despertarme para verificar si era real. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, todavía estaba un poco adormilado. Mientras esperaba mi comida, mi papá me preguntó cuándo había visto a Brian la noche anterior. En cuanto dijo esto, fui instantáneamente transportado en el tiempo. Cada segundo de la noche pasada se proyectó en mi memoria como un video acelerado, y toda la sensación de miedo que había experimentado estaba conmigo, como si hubiera sucedido en ese mismo minuto. No estaba seguro por qué me preguntaba eso, pero estaba aterrorizado de que tuviera algo que ver con el hombre de negro. A pesar del miedo que sentía, pregunté por qué lo decía. Él contestó que los padres de Brian llamaron para buscarlo la noche anterior porque no regresó a casa después de pedir dulces. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentía el sudor formándose en mi frente.
Podía percibir el miedo en el rostro de mis padres, aunque no estaba seguro de qué significaba todo eso. Solo dije que habíamos ido a pedir dulces y, cuando nos cansamos, nos separamos y cada uno se fue por su lado. Esa fue la última vez que vi a mis amigos. Aún no estoy seguro de si me creyeron, pero no tenían razón para no hacerlo. En mi interior, bullía silenciosamente el impulso de soltar todo el episodio, cada pequeño detalle. Pero lo reprimí. No tenía idea de qué estaba haciendo Brian, tal vez decidió huir. Pero ciertamente no quería que él, o cualquier otro niño en la escuela pensara que era un llorón o un chivato, en caso de que el adolescente que nos persiguió y nos asustó le hubiera hecho algo. No quería que él y sus amigos me encontraran y me golpearan. Son algunas de las cosas locas que pasan por la mente de un niño. Estoy bastante seguro de que era un adolescente disfrazado, y mis amigos probablemente piensan lo mismo, aunque nadie lo dijo. No importa si era un chico mayor disfrazado, no lo hacía menos aterrador. Después de todo, era el tipo de tonterías que los adolescentes hacían a los más pequeños, ¿no es así? Por todo lo que sabía, podrían haber sido mis hermanos persiguiéndonos. Parecía que él sabía bastante sobre lo que sucedió esa noche. Hasta ese punto, esa era la extensión de la experiencia que había tenido en esa área. No era lo suficientemente mayor como para darme cuenta de lo peor que podía ser la vida. Todavía no había descubierto cuán crueles y terribles podían ser los adultos entre ellos, y ciertamente no hacia los niños en mi mundo. Los adultos eran las autoridades y los niños mayores eran los que intimidaban o golpeaban. Las cosas nunca se volvieron más oscuras que eso. Los rumores sobre la desaparición de Brian se extendieron por la escuela. Todos estábamos asustados y confundidos por las reacciones de los adultos. Sus intentos de detener el pánico fueron inútiles, pues todos los niños presentes ese día podían leer el miedo en sus rostros, y simplemente porque no todos éramos lo suficientemente mayores para saber por qué estaba allí, no nos detuvo de verlo. Uno por uno, los amigos de Brian fueron llamados a la oficina. Un par de agentes de policía se unieron a un consejero, mientras nos hacían un montón de preguntas. La mayoría eran sobre la noche anterior. A pesar de la inmensa presión que sentíamos, nadie mencionó al hombre de negro ni lo que había sucedido. Nunca discutimos juntos cómo abordar la situación. Simplemente parecía ser algo dado. No fue hasta que llegué a casa de la escuela que mi mamá me sentó y me dijo que Brian estaba muerto. Aparentemente, durante la búsqueda en el bosque que estaba entre nuestro lado y el suyo del vecindario, descubrieron su cuerpo tendido en el lecho del arroyo, en el fondo de la colina gigante que usábamos para ir de una casa a otra. La colina era en realidad un lado del banco muy alto del arroyo. Los niños del vecindario habían estado subiendo y bajando a ambos lados del arroyo, dejando algunos senderos bien marcados, probablemente desde antes de que yo naciera. Si antes ya estaba asustado, escuchar esto definitivamente me dejó paralizado. Mi mamá me preguntó con voz muy preocupada si entendía lo que estaba pasando. Solo asentí y no dije nada. Al mirar hacia atrás, me sorprende que no me echara a llorar. Creo que simplemente tenía demasiado miedo. En cuanto a si entendía lo que estaba sucediendo, ciertamente lo entendía ahora que habían encontrado a Brian muerto. Era demasiado tarde para contarle a alguien lo que habíamos experimentado. Todos los adultos en la ciudad estarían furiosos si decíamos algo ahora, y mis padres me habrían castigado hasta los 18 años, como un niño más preocupado por ser castigado que por su amigo muerto. Esa noche, en las noticias, la historia de la muerte de Brian fue el tema principal. Por lo que recuerdo, no dijeron nada sobre que alguien lo empujara o deshiciera de su cuerpo en el arroyo. La teoría que tenían en ese momento y la conclusión a la que finalmente llegaron las autoridades fue que había sido un horrible accidente. Suponían que corría con prisa para llegar a casa y tropezó con su bolsa de dulces, lo que lo hizo rodar cuesta abajo, rompiéndose el cuello.
Al escuchar esto, recordé un momento esa noche anterior cuando había hecho algo similar. Estaba corriendo a toda velocidad, huyendo por última vez del hombre aterrador, y tropecé con mi bolsa de caramelos. Casi caí de cabeza sobre el pavimento. Pero me detuve a último momento y evité caer. Una vez que había reflexionado sobre eso, sus explicaciones parecían posibles, y durante varios años después decidí que eso era lo que había sucedido. Las semanas posteriores a la muerte de Brian fueron estresantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, mi vida se vio envuelta en otras situaciones igualmente importantes que alteraron mi existencia. A medida que envejecía, poco a poco perdía mi inocencia y me convertía en el adolescente lleno de angustia en el que muchos de nosotros terminamos convirtiéndonos. Un acontecimiento en particular me dejó atónito. Estaba sentado con mis padres viendo un drama televisivo estándar. Honestamente, no le prestaba mucha atención hasta que algo en el programa llamó mi atención. Un hombre tenía a una mujer apuntándole con un arma y tenía algo transparente cubriéndole el rostro. Esta imagen me llevó de vuelta a esa noche de Halloween. Por un momento, no estaba seguro de por qué. Pero entonces, la respuesta hizo clic en mi cabeza. El hombre del que habíamos estado huyendo llevaba puesto lo mismo, o algo muy similar, en su rostro. Por eso se veía tan aterrador. Le pregunté a mi mamá qué era lo que tenía en el rostro, y me dijo que eran medias, algo que las mujeres solían usar en las piernas antes de que se volvieran populares las pantimedias. Realmente no me preocupaba su propósito. Pero finalmente, saber lo que había visto me dio una gran sensación de alivio. Me alegró saber que no nos había estado acechando algún monstruo escalofriante. Esta epifanía, desafortunadamente, volvió a abrir otra idea mucho más aterradora del pasado, la posibilidad de que Brian hubiera sido asesinado por ese tipo con la máscara. Desde entonces había crecido y había visto suficientes películas para saber que los niños a menudo son eliminados por extraños siniestros, y nadie lo sabe. Recuerdo que le pregunté a Steve, unos días después, qué había pasado después de que nos separamos. Me contó que el hombre lo siguió al principio, pero en el punto en el que se separaron en su casa, el hombre ya no estaba a la vista. Ambos asumieron que se rindió o fue tras otros niños. Brian se fue camino a su casa, y esa fue la última vez que lo vio. Yo nunca volví a ver a ese hombre aterrador. Estoy seguro de que ninguno de los otros chicos lo había hecho tampoco. No tengo dudas de que habrían dicho algo si lo hubieran hecho. Estos últimos días, al escribir todo esto, he recordado muchos recuerdos geniales y algunos terribles de mi infancia. Aunque he tenido mi parte justa de experiencias aterradoras en mi vida y quizás comparta algunas de ellas en el futuro, los sucesos espeluznantes de esa noche y los trágicos que le siguieron fueron los primeros en dejar una marca permanente en mi memoria. Hasta el día de hoy, todavía no puedo estar seguro de cuál fue la causa real de la muerte de mi amigo. A menudo he repasado los hechos en mi mente, tratando de descifrar quién o qué nos estaba persiguiendo esa noche, si un amigo o tal vez algo que aún no hemos identificado. Reconozco que esta pregunta es mucho menos importante que el cómo, pero sigue siendo parte del misterio. ¿Cómo fue empujado Brian a su muerte por el hombre de negro? Realmente tropezó con su bolsa de dulces mientras corría tan rápido como sus cortas piernas podían llevarlo, con una máscara que le obstruía la visión en la oscuridad, y llevando consigo el terror de ser perseguido por una entidad desconocida. ¿Siempre esperando que apareciera de la nada? Tal vez esta cosa reanudó su persecución y Brian, preso del pánico, se lanzó por el precipicio sin pensar en el abismo que tenía delante. Podría haber sido causado por algo que ni siquiera había considerado aún, o todas estas cosas al mismo tiempo. Dudo que yo o alguien lleguemos a conocer la verdad sobre cómo Brian perdió la vida. Ni siquiera he explorado la posibilidad de que todo esto sea el resultado de alguna broma que salió terriblemente mal y que los adolescentes estuvieran demasiado aterrorizados para presentarse y asumir la culpa. Al final del día,
Ni siquiera he considerado la posibilidad de que esta persona anónima lo haya secuestrado, cometido su terrible acto y desechado su cuerpo donde fue encontrado. Como puedes ver, la red que rodea este misterio es realmente compleja. Pero en lo que a mí respecta, creo que he logrado mi objetivo de transmitirte los hechos tal como los recuerdo. Creo que aquí me retiraré y dejaré este enigma para otra persona. Dejaré que la confusión se despeje, al menos por hoy. Ardor. Esta historia tiene comienzo en el otoño de 1998, cuando Gregorio y yo nos mudamos a una antigua casa en Cholula, Puebla. Era un nuevo comienzo para nosotros, después de la pérdida de nuestro hijo un año antes de lo sucedido. Aquel año había sido difícil y yo estuve hospitalizada durante varias semanas y por mucho tiempo aún estuve en tratamiento como paciente externo. Y como si aquello no fuera suficiente, nuestro arrendatario pidió que desalojáramos nuestro departamento debido a que, al parecer, los nuevos dueños querían demolerlo para construir una fábrica o algo así. Ya habíamos hablado de la posibilidad de comprar una casa, después de todo contábamos con los recursos suficientes, sin embargo, aún no encontrábamos ninguna casa que nos gustara, por lo que, con el tiempo encima, el estrés solo incrementaba. Un día, mientras buscábamos en los periódicos, nos topamos por casualidad con una casa antigua de 3 pisos de estilo victoriano, la cual estaba a la venta. A ambos nos impresionó la casa, pero por diferentes razones. A Gregorio, que era abogado y amante de la arquitectura, le agradaba especialmente su estructura antigua. A mí, como especialista en arte, me atrajo su belleza original e intrincada. Sin embargo, mientras miraba las fotos, pude sentir una especie de mal presentimiento que atribuye a mi estado emocional frágil, pero sin embargo, no le mencioné nada a Gregorio en ese momento. Ese mismo día nos pusimos en contacto con el gerente de bienes raíces y nos mostró la casa, informándonos de todas las remodelaciones recientes que habían hecho. Habían remodelado por completo la casa, cambiado todo el cableado y colocado un nuevo techo. Una vez más, sentí esa sensación de mal presentimiento y un poco de claustrofobia, a pesar del tamaño enorme de la casa, que incluso incluía techos catedralicios. Lo que no sabía era que Gregorio también compartía esa sensación de presentimiento. Ambos cuestionamos algunos espacios especialmente fríos y las vibraciones extrañas que producían. Aún así, quedamos bastante satisfechos, aunque un poco sorprendidos porque nuestra primera oferta fue aceptada de inmediato. Pensé que tal vez se debía al hecho de que, a pesar de las remodelaciones, aún requería mucho trabajo, aún así, no podía creer nuestra buena suerte. Gregorio, el cual es un optimista, me decía que algunas cosas parecían destinadas a suceder y que aquella casa seguro estaba destinada a ser nuestra. Sin embargo, el 31 de octubre, víspera de Halloween, con la ayuda de algunos amigos, estábamos en proceso de desempacar las cajas y organizar la casa. La costumbre de Halloween de que los niños visitaran las casas para pedir golosinas o hacer travesuras, aunque no era tan común, algunos niños sí la practicaban, nos turnábamos para dar dulces mientras poníamos orden. Pues disfrutábamos del tono festivo y de ver a los niños con disfraces que realzaban el aire fresco y limpio de ese otoño. Después de que se fueron nuestros amigos y los niños disfrazados, Gregorio y yo nos sentamos frente a la vieja chimenea de ladrillo, con copas de vino y contemplamos las llamas que danzaban en los troncos. Mientras nos preparábamos para acostarnos, ambos decidimos que alquilaríamos el piso de abajo y los 2 cuartos del ático de la casa. Hablamos sobre que sería bueno económicamente para nosotros. Además de que nos sentíamos cómodos en el segundo piso. Sin mencionar que ninguno de nosotros tenía intención de ocupar el ático, ya que no lográbamos discernir qué era lo que lo hacía sentir tan incómodo. Además, aunque no lo hablamos hasta mucho después, ambos habíamos escuchado algunos ruidos extraños provenientes del ático, los cuales nos hacían sentir intranquilos.
La fatiga finalmente nos venció y casi de inmediato ambos entramos en un sueño profundo. En mi sueño, vi a nuestro hijo fallecido disfrazado de un pequeño fantasma, siguiendo la tradición de esa noche, pidiendo regalos o haciendo travesuras. Perdida en mi sueño, escuché el llanto de un bebé. El pequeño vestido de fantasma me miraba y me decía: «Mamita, debes alejarte de aquí antes de que ella te encuentre». Comencé a preguntarle qué quería decir, pero él simplemente frunció el ceño y se perdió en mi sueño. A medida que se alejaba, el llanto del bebé se hacía más fuerte. Llamé a mi hijo, pero él ya no estaba. Me desperté sobresaltada, con lágrimas rodando por mis mejillas, tratando de determinar si aún estaba dormida. Me di cuenta de que el reloj marcaba las 3:17 de la mañana. De repente, escuché un bebé llorando. Esto no era un sueño, pero ¿cómo podía ser real? ¿De dónde venía ese llanto? Un miedo helado me envolvió, y con cautela me levanté para investigar la dirección de donde provenía el llanto. Caminé por el oscuro pasillo como si estuviera en un trance. El sonido del llanto me llevó hasta la puerta que conducía a la escalera interna que unía los 4 pisos de la casa. Abrí la puerta y me asomé a la oscuridad tenebrosa. El llanto venía del ático, podía escucharlo, y los latidos de mi corazón retumbaban en mi cabeza. Deseaba, casi necesitaba, subir, pero me quedé paralizada al pie de la escalera. Escuché movimientos detrás de mí y me quedé en silencio, con la boca abierta. Casi me desmayo cuando me di cuenta, con alivio, de que Gregorio también estaba allí. Pues no estaba volviéndome loca, él también había escuchado el llanto. Esto nos asustó a ambos y nos quedamos atrapados en el momento, sin saber qué hacer. Luego, de manera abrupta, el llanto cesó, como si alguien lo hubiera liberado entre nosotros. Si les soy sincera, no tengo un recuerdo claro de lo que sucedió después, creo que me mareé al grado de casi desvanecerme. Por suerte Gregorio me atrapó y me llevó a la cocina, donde me sirvió una cantidad generosa de vino. Tomé la copa con ambas manos y por fin pude articular las palabras que ambos teníamos en mente, la cual era la pregunta de qué era lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, Marcos, el mejor amigo de Gregorio y su socio en el despacho de abogados, vino a ayudarnos con las reparaciones necesarias en la casa. Marcos había sido un gran apoyo para nosotros después de la muerte de nuestro hijo, pues se había vuelto prácticamente parte de la familia. En la tarde, mientras instalábamos un detector de humo, Gregorio le contó a Marcos la extraña experiencia de la noche anterior. Marcos pareció genuinamente interesado, inclusive comenzó a darnos posibles explicaciones, cosas como ruidos de tuberías viejas o ruidos del exterior. Sin embargo, mientras más detalles dábamos, menos éramos capaces de encontrar una explicación. Así que decidimos atribuirlo a una combinación de cansancio y tensión. Sin embargo, esa noche, mientras cenábamos, la actividad paranormal volvió a hacerse presente. Los golpes desde el ático se hicieron más intensos, y esta vez, los tres estábamos en estado de alerta. Marcos, que era un hombre escéptico, no pudo ignorar los sonidos que llenaban la casa, por lo que éste propuso ponerle fin al asunto de una vez por todas y subir al ático. Arriba en el ático, la temperatura descendía de manera inquietante. La linterna de Marcos titilaba y las sombras en las paredes parecían cobrar vida propia. Fue entonces cuando notamos algo que nos heló la sangre. En una esquina había una puerta oculta, cubierta de polvo y apenas visible. Al abrirla, reveló un pequeño cuarto oculto en el ático. Nos costó un poco, pero finalmente pudimos abrir la puerta. Aquel cuarto estaba casi vacío, salvo por algunos muebles polvorientos y un antiguo baúl el cual parecía haber estado allí durante décadas. Cuando lo abrimos, descubrimos una serie de perturbadoras cartas y fotografías. Las cartas hablaban de una madre angustiada que había perdido a su bebé en circunstancias misteriosas en la casa, exactamente donde estábamos parados.
mientras examinábamos el contenido del baúl, la temperatura siguió bajando y la sensación de que algo estaba observándonos se hizo insoportable. Marcos, el cual se notaba visiblemente perturbado, sugirió que debíamos llevar el baúl y su contenido fuera de la casa. Mientras lo hacíamos, una ráfaga de viento gélido nos rodeó, acompañado de un miedo tan profundo e indescriptible, que sin ningún tipo de discusión, todos decidimos que lo mejor sería dejar el baúl en donde lo encontramos. Sin embargo, al día siguiente, a las 3:17 de la mañana, fuimos despertados nuevamente, esta vez por un silbido penetrante del detector de humo. Ambos saltamos de la cama desesperados por encontrar el supuesto fuego. Podíamos olerlo, pero no podíamos verlo por ningún lado. Revisamos rápidamente el resto de la casa, aunque la alarma estaba en el segundo piso. No detectamos fuego en ninguna parte, nos sentimos confundidos y disgustados, pensamos que era posible que el detector estuviera fallando, pero el olor a humo y vapor que percibíamos dejaba claro que algo extraño ocurría en esa casa. A pesar de todo lo sucedido, decidí continuar con los preparativos para nuestra primera Navidad en nuestro nuevo hogar. Después de todo, era la festividad favorita tanto mía como la de Gregorio. Mientras rotulaba las invitaciones para nuestra fiesta, Gregorio y yo bromeamos sobre invitar a un exorcista. Habíamos colocado en nuestra sala una excelente imitación de un pino, ya que no queríamos arriesgarnos a un incendio real. Nuestro detector de humo parecía sonar periódicamente, siempre a las 3:17 de la mañana. Creo que Gregorio se vio obligado a desconectar el dispositivo, debido a que no terminaba con las alarmas de fuego fantasma. En cierto momento, Carla, otra de nuestras amigas, sugirió que llamáramos a un psíquico para investigar, pero Gregorio consideró que era una reacción exagerada. Sin embargo, todo cambió la mañana del 20 de diciembre. Estaba profundamente dormida cuando algo me despertó. Al mirar el reloj digital, percibí nuevamente el lánguido olor a humo, pero esta vez parecía acompañado de luces titilantes que provenían de la sala, cerca de nuestra habitación. Mi primer pensamiento fue que habíamos dejado las luces del árbol de Navidad encendidas. Sin embargo, algo oscuro se movió en mi visión periférica. La sombra se desplazó lentamente por el pasillo. Aquello provocó que despertara por completo, y lo que vi aún me persigue hasta el día de hoy. Esta era la aparición de una joven con cabello largo y oscuro, vestida con un largo vestido blanco. Flotaba fuera de la puerta de la habitación, pero en un momento se detuvo abruptamente, como si hubiera notado mi presencia. La figura fantasmal giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con los míos, provocándome un escalofrío. Quería gritar y despertar a Gregorio, pero estaba paralizada. La aparición parecía emanar una tristeza abrumadora, y noté un brillo de lágrimas en su rostro mientras extendía sus brazos. Para aumentar mi terror, el espectro comenzó a transformarse en una imagen ardiente de sí misma que se consumía en un fuego invisible. Su boca se distorsionó en un lamento silencioso, y sus manos se convirtieron en garras deformes y quemadas, y el fuego reveló los huesos. Sus ojos ya no estaban tristes, sino que se transformaron en cuencas de un rojo negruzco. La aterradora imagen enviaba ondas de choque a través de mi cuerpo. Sin poder soportar más, comencé a gritar desesperadamente. Mis gritos despertaron a Gregorio, pero en cuanto lo hizo, la aparición se desvaneció. Gregorio se levantó de un salto, encendió la lámpara de la mesilla de noche y me abrazó. Finalmente, me calmé lo suficiente como para contarle la experiencia. Insistía en que si la casa estaba embrujada, yo estaba clínicamente demente. Luego, decidimos llamar a un psíquico, ya que esta situación se había vuelto demasiado seria y quizás peligrosa. A través de nuestra amiga Carla, hicimos los arreglos para que un psíquico llamado Ian, de 45 años, examinara nuestro entorno. Carla testificó sobre la autenticidad de Ian y compartió sus propias experiencias conmigo. La sesión espiritista estaba programada para la noche del 23 de diciembre y asistieron Gregorio, Marcos, Carla y yo.
Dado que la mayoría de los eventos parecían concentrarse en el segundo piso, decidimos llevar a cabo la sesión allí, pero antes de eso, Ian recorrió la casa. Comenzamos en el ático, y como luego describiría, quedó estupefacto ante la vibración que sentía. Nos dijo que en un momento trató de salir lo más rápido posible, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor, pues experimentó una sensación de claustrofobia intensa, en cuanto entró al cuarto donde encontramos el baúl. Nos dijo que una vez afuera del ático, la claustrofobia disminuyó, pero en la sala sentía una opresión casi insoportable. Fue entonces cuando nos reunimos en un círculo alrededor de la mesa en la sala. Unimos las manos y entramos en un estado de trance. Todo era inquietud, excepto por la respiración tenue y rítmica de los participantes. Luego, un ruido surgió en la habitación, proveniente del viento. Pasaron varios minutos antes de que la voz suave del psíquico rompiera el silencio, llamando a los espíritus de la casa. La respiración que hacíamos todos fue reemplazada por la respiración forzada e irritante de una presencia invisible. De pronto se unió al círculo una corriente de aire frío y un olor a humo se apoderó de la habitación, acompañado esta vez por un olor a carne quemada. El ambiente se llenó de electricidad y todos sentimos que los vellos de los brazos se erizaban. Las luces del árbol de Navidad comenzaron a parpadear frenéticamente y las llamas de la chimenea lanzaron chispas. Fue necesario un esfuerzo colectivo para evitar romper el círculo. Ian, el psíquico, logró calmar a los espíritus de la casa para que se manifestaran. En mi caso, ya se habían manifestado lo suficiente, pero entendí que había una presencia que necesitaba hablar. Un estado de trance más profundo envolvió al psíquico mientras parecía buscar a esa pobre alma extraviada. Cuando finalmente pareció entrar en contacto con esta, su cuerpo se sacudió repentinamente y sus ojos se abrieron de par en par como si respondieran a una conmoción. Su voz era agonizante, como si intentara hablar con cuerdas vocales dañadas. «Me llamo Catherine», logró decir con esfuerzo, repitió aquel nombre mientras inhalaba lentamente, y luego, emitió un alarido aterrador, lleno de tristeza y desesperación. Era el lamento de un espíritu atrapado, y su grito se transmitió a través de todos los participantes. En ese momento, no pudimos evitar romper el círculo. Me desplomé sobre la mesa, y para mi sorpresa, escupí un poco de sangre en un pañuelo. Gregorio y los demás estaban preocupados, pensando que me estaba ahogando, pero afortunadamente logré recuperar el control de mí misma en poco tiempo. Todos estábamos atónitos por lo que acabábamos de presenciar. Para aliviar la tensión, Gregorio fue a la cocina y regresó con algunas copas y una botella de brandy. Sin embargo, yo solo acepté un vaso de agua y una aspirina. Ian el psíquico nos dijo que durante su trance el espíritu le dejó ver una parte de su historia, por lo que comenzó a compartir la historia de aquella mujer llamada Catherine. Se trataba de una joven de 17 años. Ella vivió en esa casa con su abuela, una anciana postrada en una silla de ruedas que sufría demencia senil y dependía completamente de Catherine. Esta pasaba la mayor parte del tiempo en el segundo piso, tratando de escapar de la difícil situación con su abuela. Sin embargo, la anciana demandaba la presencia de Catherine desde el ático y utilizaba ruidos y golpes en el piso para comunicarse. Esto explicaba los extraños ruidos que habíamos escuchado, tanto Gregorio como yo, como si vinieran desde el vacío. Ian nos contó que Catherine tenía un bebé, el cual solía tener en el ático, ya que al no estar casada con el padre del mismo, la abuela no dejaba de llenarlo de insultos denigrantes y de maltratarlo en cada oportunidad que tenía. Una noche, mientras Catherine dormía en el ático con su bebé, un incendio se produjo sin que ésta se diera cuenta hasta que ya era muy tarde. Aquella noche, nadie sobrevivió. Muchos creyeron que había sido un problema eléctrico, pero nunca se encontraron pruebas de ello, por lo que la causa aún era un completo enigma hasta aquel día. En la víspera de Navidad, Gregorio y yo encendimos una vela especial para honrar aquellas vidas perdidas,
tal y como había recomendado el psíquico. Antes de apagarla, nos tomamos de las manos y deseamos un buen descanso para aquellas almas. En respuesta, la llama de la vela parpadeó en una luz blanca y azul durante unos 30 segundos antes de apagarse. Recuerdo orar para que esto fuera una buena señal. Sin embargo, esa misma noche, mi hijo volvió a visitarme en mis sueños. Una profunda sensación de miedo me invadió mientras repetía su advertencia anterior, incitándonos a abandonar la casa antes de que ella nos encontrara. Un llanto de bebé me despertó, el sonido provenía del ático. Supe de inmediato que la advertencia que nos había dado el psíquico se había vuelto realidad. Esta era que aquel espectro podría no ser el único ser en esa casa. Después de todo, la casa era muy antigua y había sido habitada por cientos de personas. Un olor a humo comenzó a hacerse presente de nuevo. En eso desperté a Gregorio, el cual, en un principio, no hizo mucho caso, ya que no era la primera vez que olía a humo. Sin embargo, el olor se intensificó tanto que ni él pudo ignorarlo. Ambos salimos de la cama para darnos cuenta de que había un incendio que se extendía rápidamente. Ambos corrimos fuera de la casa, logrando apenas salir con vida, pero perdiendo todas nuestras cosas. Aún recuerdo cómo, mientras miraba la casa consumirse, pude ver a través de una de las ventanas la silueta de una anciana mirándome fijamente, y podría jurar que ésta estaba burlándose de mí. Después de enfrentar los oscuros y aterradores eventos que tuvieron lugar en esa casa, Gregorio y yo tomamos una decisión dolorosa pero necesaria. Buscamos una nueva casa y nos mudamos lo más lejos posible de allí. A medida que el tiempo pasaba, las pesadillas y los sucesos extraños se desvanecieron lentamente. La tranquilidad regresó a nuestras vidas, aunque siempre llevaríamos las cicatrices emocionales de esa experiencia. Nunca pudimos explicar por completo lo que sucedió en esa casa, ni comprender del todo el oscuro pasado que la atormentaba. Nuestra vida continuó, y aunque nunca olvidamos lo que vivimos en esa casa, aprendimos a valorar la tranquilidad y la seguridad de nuestro nuevo hogar. Si te gustan los relatos, apóyanos dándole like y haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor en relatos de terror. Sin más, gracias. Relato escrito y adaptado por Alula.